Empezamos una semana más, empezándola bien, ¿cómo? Viendo la mañanera de Ángel. 6:30 de la mañana, hablando de corridito y dando argumentos lógicos, sólidos y sin dudar. Nada de qué, no. Aquí se habla claro, de corridito y sobre todo con una lógica impecable. En la mañanera de Ángel de ayer domingo, que no salió ahora en horario madrugador, sino un poquito más tarde, yo le pedí a usted que intentara responder la pregunta en relación con lo que nos espera con el gobierno encabezado por López y por un grupo de incapaces e inexpertos que integran su gabinete. La pregunta básicamente era esta: ¿piensa usted que ya rebasamos el punto del no retorno? Dicho de otra manera, ¿ya no hay otra salida más que la crisis, la debacle? En esencia esa era la pregunta. Más tarde vi un video del acto celebrado en Juchitán, en el estado de Oaxaca, presidido evidentemente por el único, el one and only, López. Y viendo ese video, escuchando con detenimiento las palabras del presidente, debía aguantar esa voz pituda, estridente, de alguien que se siente poseído, no voy a decir por las fuerzas del mal, pero por extraterrestres. Y aquí les vamos a dar, Dios mío queridos, pero bueno, el trabajo le exige a uno este tipo de sacrificios. Y ya que terminó, lo vi una vez más. Y llegué a una conclusión que espero en los próximos días o semanas usted comparta conmigo. No hay remedio alguno en lo que nos espera. No hay otro desenlace que la debacle de esta economía ya de por sí débil y con grandes obstáculos estructurales. Las promesas hechas por López en este mitin y a los cientos de personas que estaban ahí, donde además con esas varios cientos de personas, 300, 400, supóngale usted 500, hizo una consulta pública para autorizar un programa de desarrollo en el Istmo y les dijo que ya se había hecho la consulta en 3 días y todos habían aprobado el proyecto del ferrocarril que unirá la parte del Océano Pacífico con un puerto en el Golfo de México. Ya está aprobado y les dijo algo más. No crean eso que andan diciendo que van a venir extranjeros a invertir, a robarse el Istmo de Tehuantepec. No, va a ser pura inversión mexicana. ¿Qué podemos concluir con estas frases y algunas otras tonterías económico-financieras? Esto de las tandas del bienestar. Otro día le voy a explicar esa tomada de pelo. Pero yo no entiendo cómo no hay alguien que le explique al presidente que ya no estamos en el siglo XIX. En aquellos años, o en ese siglo, que es cuando surge lo que se ha dado en llamar en la historia económica el imperialismo, las grandes potencias imperialistas de aquellos años invadían países o llegaban y adquirían una serie de privilegios y se posesionaban de grandes extensiones o grandes superficies del territorio de ese país. A medida que fue modernizándose la economía, aquel imperialismo de viejo cuño, vamos a decir, cambió de carácter y ya las potencias no necesitaban dominar territorio, sino que mediante la inversión de capital, mediante la construcción de plantas o de fábricas y de control de los mercados, ellos controlaban esas economías. Posteriormente viene a partir de los años 50, al principio de la posguerra, fines de los años 40 y de ahí para adelante, la globalidad donde se crea una interdependencia y las cosas cambiaron de carácter. Países que antes no tenían acceso a procesos de industrialización, de repente cambió esta corriente. ¿Y por qué?
porque la mano de obra en esos países era mucho más barata, de tal manera que a las potencias que antes controlaban mediante el sistema de la colonización o el dominio militar incluso, dice, bueno, aquí ya no me conviene construir o fabricar tal o cual cosa, me llevo la planta a tal parte. Y se crea la globalidad, la interdependencia, etcétera, etcétera. Pero a nadie le interesa robarse el istmo de Tehuantepec, señor López, por favor. Por eso nomás va a haber inversión pública, que no se tienen los recursos para ello. Y si hay inversión privada, va a ser de los inversionistas mexicanos. Es una mentalidad del siglo XIX la que tiene López al respecto. Y eso es muy peligroso para el país porque cuando un gobernante, en vez de ver al futuro y desarrollar políticas públicas que vean al futuro, que sirvan para sentar las bases de un mejor futuro, de la modernización de las estructuras económicas, es cuando ese gobernante realmente está estimulando, impulsando el crecimiento económico y en consecuencia el desarrollo. Pero cuando el gobernante vive anclado en el siglo XIX, como es el caso de López al respecto de este ferrocarril, es sumamente peligroso para un país como México. ¿Quién le hará caso? No lo sé, pero es importante la idea, la visión que tiene de la economía. Es una visión anquilosada, arrumbada ya en el basurero de la historia. Sin embargo, bueno, esa es su idea. 30 millones o un poquito más de babiantes e hipnotizados adoradores de López votaron por él. El problema, ¿cuál es? No que hayan votado por él, sino que no hay dinero para todas esas locuras. Es más, habiéndolo, sería una estupidez económico-financiera. Pero lo es más cuando no hay recursos para hacerlo. Y luego dice, y vamos a bajar el IVA a la mitad, y vamos el impuesto sobre la renta a bajar. En la frontera norte del país ha sido aquello un fracaso, pero ahora va en todo el Golfo, creo que 50 o 60 municipios van a gozar de este beneficio, lo cual reducirá evidentemente los ingresos del erario. Pero no lo dijo él ahí, sino que ya empezaron a circular las noticias en torno a que un conjunto de fideicomisos que tienen para fines específicos y que tienen una cantidad de recursos ahí que suman alrededor de 800,000 millones de pesos, los van a agarrar para financiar ese desordenado uso de recursos en programas supuestamente sociales. López está decidido a aumentar la ya debilidad y débil salud de las finanzas públicas. Se quiere acabar el dinero y que le aguante nomás de aquí hasta el primer domingo de junio del año 2021. ¿Por qué? Porque él quiere controlar la Cámara de Diputados con 251 diputados propios de Morena. Eso es lo que le interesa. Y no va a parar, no va a respetar obstáculo alguno para eso. Eso es lo que piensa hacer. Pero por eso anda repartiendo palabras. Lo único que está repartiendo López no son recursos, son palabras. ¿Por qué? Porque quien dice realmente si hay y va a haber lana es el doctor Carlos Ursúa. ¿Y qué hace el doctor Carlos Ursúa cuando le vienen a decir? Él hace, como dijo hace muchos años un funcionario público del municipio de Magdalena, en Sonora, y dice en un oficio informándole al tesorero del Estado, diciéndole, estoy hablándole como de 1908 más o menos, en este oficio existe, es una joya histórica, donde dice, haciendo con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda un ángulo recto, y con la mano derecha con los mismos dedos el mismo ángulo, en movimientos sucesivos me dijo el contribuyente, tenga su multa. Esto es verídico, algún día le contaré completa la historia. Bueno, es lo mismo, el doctor Ursúa dice, tengan su rebaja del IVA, tengan su esto. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Y no lo hay no solo porque la economía está en un ciclo donde empieza a reducir su nivel de crecimiento,
No le hagan caso a López, está muy bien esto, es falso. No han aumentado los ingresos. Las cifras que dio a conocer Hacienda el mes pasado dicen que ha caído los ingresos, y las que dé a conocer ahora el 30 de abril, ahora en 2 días, el martes, van a corroborar también que hay una caída en eso. Es falso que diga eso. Y si el peso se ha mantenido estable es por la debilidad del dólar, no por la fortaleza nuestra. Han salido alrededor de 20,000 millones de dólares del país en inversión financiera. Se ha detenido la llegada de inversión extranjera directa. Esa es la realidad. Son números oficiales de la Secretaría de Hacienda, de Banco de México, de la Secretaría de Economía. Sin embargo, se aprovecha del desconocimiento que la gente sencilla tiene de estos elementos. Y se pone a gritar, Domingo, desaforado, desesperado. Ahí dice uno, bueno, ¿y este señor no tiene vida familiar? ¿No convive con su esposa y su hijo al menos los sábados y los domingos? ¿O que ya se separó él y ya vive solo? Pero la gente que estaba ahí tiene vida familiar, quiere compartir con la familia, pero llega él y órale, en bola, pues hay que ir, porque si no, pues no hay tanda del bienestar y no hay esto. Evidentemente algo está pasando con López. Esa desesperación que deja ver en su lenguaje corporal, esa voz exageradamente tipluda, desesperada, despeinado, habla de una gran confusión mental y de una gran desesperación porque nada le está saliendo. No solo es en la violencia desbocada en el país, sino también en la esfera económica, tampoco le salen las cosas. Por eso yo afirmo aquí que no habrá otro desenlace más que una crisis y una debacle más como otras que hemos sufrido en el pasado. ¿No me cree usted? Espérese unos cuantos meses para ver cómo vamos a andar. Por lo pronto, pues es la mañanera de Ángel con lo que lo recibo esta semana. Y lo espero mañana martes. Se pone bueno aquí a las 6:30, el horario matador del YouTube. La mañanera de Ángel, la buena, la única, la auténtica. Gracias y nos vemos mañana.